Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Le he preguntado en alguna ocasión quién es Buenafuente y quién es Berto, quién es la pija y quién es el kinky. El otro día me dijeron una pregunta muy buena para empezar. ¿Cuál de los dos se metería en una movida? Pero en una pelea. Pero en una pelea de las buenas, a hostias, pero así fuerte. Pero sin saber el motivo. Nada, igual. ¿Cuál de los dos aparentemente entraría más a un combate callejero? ¿Usted, maestro Azuaga, o servidor locutor Roberto López? Buena pregunta, ¿eh? Pues yo creo que yo. ¿Digo lo que pienso? Sí. Yo creo que usted. Sí. Si no, repasamos la historia, ¿eh? No se puede contar nada, pero... Bueno. Hola, amigos, amigas del tablero, bienvenidos, bienvenidas a otra partida semanal. Bienvenidos a Jaque A2, tu podcast favorito de ajedrez, Con todos ustedes un hombre pacífico, donde los haya, el Indira Gandhi del ajedrez. Maestro Azuaga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí estoy meditando, porque he dicho que yo. Bueno. Pero es verdad, sería yo. Sí, yo creo que sí, Sí, yo creo que también. Pero yo creo que desde fuera la gente pensaría que soy yo el que me metería en una pelea. Sí. Pero bueno. No he dicho los motivos, sería para defender. No, en general. Sería para defender. Bueno. Sí, usted defendería una causa justa, pero llegaría a la faca. Quizás. Al puñal. Ay. Bueno, ¿qué tal todo? Muy bien, con ganas. Hoy tenemos plato fuerte. Sí. Ya le dije. Venga, vamos al lío. ¿Qué tenemos hoy? Venga. Tenemos... ¿Cuál es la pieza invisible del ajedrez? Si le pregunto así tal cual, hombre, la pieza invisible. El míster, ¿no? El míster, el entrenador, El entrenador. Es decir, nunca nadie habla de él, pero siempre está detrás, ¿no? Bueno, vamos a repasar un poquito esa figura enigmática y oculta, ¿no? Que hay detrás del juego. Muy bien. Y el plato fuerte, le decía, viene de la mano de Miguel Illescas, ¿no? Olé. Vamos a hablar hoy con toda una leyenda. Madre mía, Miguel Illescas va a estar con nosotros. Señor. Uf. Me impone, A mí también. Es una autoridad ajedrecística, Buen amigo. ¿Algo más que destacar? Sí, bueno, vamos a seguir apuntando las recomendaciones de nuestro amigo Luisón. Felicidades, Luisón, por cierto. Felicidades. Libro clásico, libro contemporáneo. Y luego vamos a tener para poner en la guindita, ya sabe, la pregunta, el saludo. Sí. Pues lo vamos a tener de un tipazo, con un talento extraordinario y con acento granadino. Y ahí lo dejo. ¿Vale? Bueno, pues nada, todo queda en casa. Vale, pues hoy tenemos un programón, Está feo que lo diga y sin saber qué va a pasar a continuación, pero me da la sensación. Así que, ¿empezamos? Venga. Pues venga, bienvenidos a Cuentos, Jaques y Leyendas. Claro, usted pensaba que cuando me ha dicho lo de la pieza invisible que yo iba a caer, ¿no? Por un precipicio, iba a decir... No sé, la caja vacía, ¿no? Sí, la ha acertado, O sea, que hoy yo creo que nunca le hemos dedicado un programa al entrenador, ¿no? Me parece justo y necesario. Sí, además, mira, vamos a hacer un poco loco, ¿no? Y es que siempre hemos sacado la máquina del tiempo. Hoy le voy a pedir que para ambientar el tema central saque usted la máquina del espacio, porque hoy no hay que viajar, ¿vale? Hoy es un poco atmosférico todo. Vale. Y a ver qué se le ocurre. No sé, ponga usted ahí pues la figura invisible, o ponga usted trainer. Casi es como una figura poética, ¿no? Sí, ponga usted lo que quiera. Lo que quiera. Pero yo creo que va a acertar. Vale, venga, vamos allá. Vamos a peor, Sí. Esto es... Nos la jugamos mogollón. Hemos viajado a veces al cerebro y otras veces al pasado. Ahora mismo no sé dónde estamos. Hay un fondo blanco y a partir de aquí hay que trabajar, Azuaga. Sí, yo estoy un poco así como inquieto, pero bueno. Sí. La figura del entrenador de ajedrez, si yo le digo que no solo profundiza en las líneas de apertura, ¿qué diría usted? Que tiene toda la razón y que va más allá, ¿no? Que trasciende el tablero y, muy bien. Y que casi lo transforma. Exacto. ¿No? Y además ahora con la ayuda de la informática, ¿no? En fin, me parece que es
necesario, ¿no? Sí, y aparte lo que nos va a ayudar este entrenador es a tener un conocimiento teórico del noble juego. Vamos a hablar de la pieza invisible del ajedrez, del entrenador. ¿Por dónde empezamos? Venga, vamos a remontarnos a... Bueno, vamos a hacerlo muy ligero, no os asustéis, pero digamos que el ajedrez viene acompañándonos desde hace ¿cuánto? 1500, ¿no? Más o menos, ¿no? 1500 años, y a partir del siglo XV, ¿verdad? Dio comienzo el ajedrez moderno o el ajedrez de la dama loca. ¿La dama loca? ¿Eh? ¿La dama loca? La dama loca. ¿Eh? ¿Y eso? No sé, pero tiene nombre de canción del verano, ¿no? Sí, o de obra de teatro, Antonio Gala. También. Bueno, pues así fue como muchos bautizaron al nuevo juego al comprobar que ya la dama, la reina, se convertía en la pieza más poderosa del tablero, ¿verdad? Y me remonto a este punto, Roberto, porque desde entonces hasta nuestros días se inició, una construcción teórica hasta el infinito, ¿vale? O sea, un cuerpo de conocimiento universal que fue recogiendo, y sigue haciéndolo, las líneas que son más favorables para las blancas y para las negras. Podríamos hablar de un vademecum, ¿no? Ajedrezado, en el que se registra lo que se ha ido demostrando que es bueno o no para un bando o para otro. Exacto, me gusta. Sí, señor, vademecum. Creo que la próxima parada que quiere hacer pasa por la segunda mitad del siglo XX y en fin, que echemos un vistazo a la aportación de un campeón soviético, ¿no? Mikhail Botvinnik. Claro. Es así, ¿no? Sí, el patriarca, ¿no? Bueno, Botvinnik. ¿Por qué me paro en Botvinnik? Porque en este estudio sobre los entrenadores, Botvinnik fue el primero que estudió las partidas de Capablanca. Y lo estoy simplificando todo, ¿eh? Sí, por favor, me perdonáis. Y él observó, que ya sé lo que pasa con esto, y él observó que el cubano Capablanca solía forzar posiciones en las que se quedaba con dama y caballo contra dama y alfil. Bien, pues esta simple apreciación de Botvinnik transformó la forma de comprender el medio juego que tenía el soviético. Bueno, como dijo Isaac Newton, eso de si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Exacto, ¿no? Es justo eso lo que sucede, es justo tal cual, lo de Newton, lo que sucede en el desarrollo del ajedrez, ¿no? Claro. Y todo gracias a una pieza subrepticia que nadie advierte porque es invisible o lo pretende, que es el entrenador. Pasamos página y el siguiente capítulo lo podríamos titular El muro de Berlín. ¿Por qué? Claro, mira, le pregunté a David Martínez, el Divis, ¿no? Por cuál ha sido, a su entender, la revolución teórica más importante del ajedrez contemporáneo, ¿no? Hablas, para poner en contexto a los hackeados, de David Martínez, más conocido como el Divis, entrenador de Sar Academ, actual campeona de España y subcampeona de Europa en la modalidad relámpago. Eso es. Entre otros muchos y variados logros, vamos, el Divis, siempre lo decimos, pero viene a ser a ver cómo lo digo, el Ancelotti del ajedrez español. Sí. Y no solo porque es madridista, que hubiera dicho el Cholo, pero ya sé que es blanco. Es un insulto eso. Ya. Bueno, pues el Divis es una voz más que autorizada en el campo de entrenamiento de élite. Pasa muchísimas horas, y yo doy fe que también muchas noches, delante de un ordenador en busca de nuevas líneas de juego, ¿vale? Yo le preguntaba, como decía, cuál era a su entender la revolución teórica más importante del ajedrez, y me respondió muy al toque, ¿no? Y él me dijo, sin duda, Manu, fue la defensa berlinesa contra la española que Vladimir Králik empleó contra Kasparov. Vale, me lo quedo. Vale. Así que ese es un punto ahí a subrayar, ¿vale? Nos está colocando el Divis ante un capítulo más que memorable, recordamos, el del campeonato por el título del mundo, que se celebró en Londres en el año 2000. Králik le arrebató la corona a Kasparov al ogro de Bakú con un arma secreta que pasó a conocerse como el muro de Berlín. Yo creo que antes de nada debería contarnos, yo no sé si va a ser muy complejo sin tablero, y aquí en un podcast en la radio, pero ¿qué es esto del muro de Berlín? A ver, lo intento. Bueno, ánimo. Yo creo que se puede. Es decir, E4, E5, es decir, peón de rey de las blancas, dos casillitas hacia adelante, y igualmente en espejo las negras, ¿no? Caballo F3 con blancas, es decir, te amenazo el peón negro y tú lo defiendes, ¿verdad?, con caballo C6. Y ahora hago alfil B5, intentando quitarte ese caballo que me está defendiendo el peoncito, ¿verdad? Y aquí, en la tercera jugada de las negras colocan su caballo en la casilla F6. A partir de ahí se plantea el muro de Berlín. Muy bien, pues lo he explicado muy bien, ¿eh?
Bueno, prueba superada. Sí. Bueno, pues en realidad esta defensa berlinesa contra la apertura española se conocía desde hacía más de 100 años y bueno, se jugó por primera vez en 1881 en un torneo y tal. Y sin embargo, es Krájnik el que la utiliza, su equipo de analistas, sus entrenadores, porque escudriñan todas las líneas o las sublíneas que no se habían investigado. Bueno, tanto fue así que, según leo por aquí, cada vez que Kasparov en el Campeonato Mundial planteaba la apertura española y se empeñó en hacerlo hasta en 3 ocasiones, Krájnik respondía con la berlinesa, movía con absoluta precisión. Y es así, ¿no? Sí, y hacía tablas, vale. ¿no? Hacía tablas y sacaba la partida, ¿no? Porque al final no era capaz con blancas Kasparov de meterle, ¿no? Porque él siempre con esa defensa. Y decía Divis, ¿no? Aquella defensa no solo le permitió a Krájnik desquiciar a Kasparov, sino que demostró que la respuesta correcta de las negras a la primera jugada de las blancas con peón de rey E4 era mover en espejo E5. Hasta ese momento, cuenta Divis, y esto es importante, la línea más empleada en alta competición era la defensa siciliana, que colocaba las negras en su primer movimiento un peoncito en la casilla C5. C5. Qué interesante, ¿eh? Así que en palabras de Divis, Roberto, el muro de Berlín supuso una revolución, un punto de inflexión para la teoría moderna de este deporte. Palabra del Divis. Bueno, en la siguiente pantalla veo un gran rótulo que pone copia y pega. Sí. Control C, Control V. Eso es. Vale. A mí me gusta mucho esto del copia-pega, ya lo sabe. Sí, y me gusta mucho pensar que, por lo que cuenta en el ajedrez, digamos que no hay derechos de autor. Cuando una idea funciona, como la de Krájnik, cualquier aficionado o gran maestro puede copiarlo y pegarlo en sus partidas, tantear con ella o directamente incorporarlo a su repertorio. Esto es así, ¿no? Copiar y pegar. Totalmente, ¿no? Total. Así, Control C, Control V, exacto, y aquí todo el mundo puede copiar, ¿no? Claro. Lo importante es que luego lo sepa llevar bien al tablero, ¿no? Hay un escritor, un jugador, entrenador, Jacob Agar, ¿no? Que es para muchos uno de los mejores entrenadores del mundo. Recomiendo desde aquí a los hackeados el libro de Agar, Pensar dentro de la caja, que es un superventas, que le sugiero leer, por cierto, Roberto, usted también. Muy bien. Y ofrece este libro muchísimas claves para tomar mejores decisiones sobre el tablero. Bien, pues Agar fue entrenador del israelí Boris Gelfand y ha sido quizás el único ajedrecista que en la década de los 90, Gelfand, se le veía con opciones reales de poner en peligro la hegemonía de la doble K, ¿no? Ya saben, Karpov-Kasparov, ¿no? Bien, pues me contaba Agar que él se encontró con Gelfand y que le ponía una especie de desafío, ¿no? De problemitas, y que Gelfand le mandaba un correo y decía, oye, que no puedo resolverlos, ¿no? Mándame más, ¿no? Claro. Bueno, y así fue viendo que este tipo de Agar pues era bueno, ¿no? Entonces Gelfand resulta que más tarde pues gana la Copa del Mundo y además lo hace en el día del cumpleaños de su madre, no sé qué, todo muy emotivo. Sí. Y en su discurso, Gelfand, el israelí, él dice que ha trabajado muchísimo con Alexander Huthman, un entrenador, durante 20 años, y aparte de él le hace un guiño total y absoluto a su entrenador. Así que, dice Gelfand, tengo la sensación de que mi entrenador, Maxim Rothstein, no ha dormido nada, porque siempre ha estado preparando las partidas contra mis rivales. Es decir, que Gelfand sí se acordaba y hacía justicia al invisible trabajo de su equipo, de entrenador, exacto, ¿no? Del equipo técnico. Es que me parece muy entrañable, claro, lo que hizo Gelfand, por eso lo cuento, ¿vale? Oye, ¿cuál sería el kit del entrenador? ¿Qué herramientas debe manejar un buen entrenador? Venga, vamos a poner ahí una musiquita ahí de entrenador, de caja de herramientas, del Chess Tool. ¿Quiere que cambiemos? Sí, vamos a ir poniendo, según el Divis, tenemos la caja de herramientas de todo buen entrenador. Usted debería apuntar y luego decirme si es capaz o no de convertirse en entrenador. Venga, empecemos. Usted apunte, ¿eh? Venga, bueno, estoy apuntando. El Divis nos describe su kit básico, como digo, y él dice, a ver, básicamente, prácticamente, lo esencial es que utilicemos el programa ChessBase. Vale, para empezar. Vale, eso bien, ¿no? Eso Chess, fácil, ¿no? Base, con 2 S, vale. Bueno, con 3. Vale. Venga, pues a partir de ahí, Divis consulta su base de datos más personales, compartidas entre máquinas o también por correspondencia. A mí lo de por correspondencia me encanta, me lo apunto. Venga, apuntamos, partidas, máquinas, correspondencia, venga, vale. Sigue apuntando. También es clave tener acceso a cursos específicos, a publicaciones de expertos. Vale. ¿Pagando? Algunas sí. Vale, pues nada, cursos específicos. Vale. Y por supuesto, decía Divis, a los módulos de análisis como, no sé, Stockfish 16. Vale, ese está bien, ¿no? Sí, el Stockfish 16. Sí. Vale. ¿Sí?
Bueno, yo no sé si con todo esto me va a dar a mí para ser un buen entrenador, pero bueno, yo lo apunto. No, y sobre todo es que además no basta con esto solo. Es decir, que en opinión de Divis, para que estos módulos sean realmente eficientes, rápidos, se necesita trabajar con procesadores que también sean potentes y además son procesadores que son más fuertes que un ordenador estándar. Ya, eso no lo había tenido en cuenta yo esto. Claro. Ya se va retirando. Procesadores potentes. Claro, todo muy complicado de momento, ¿no? Bueno, la solución entonces pasa por tener un acuerdo con alguna empresa o alguna universidad que te permita el acceso a un superordenador. Esto es muy loco, Roberto, ¿vale? O mucho más sencillo, por usar directamente los módulos desde una nube del proveedor. Vaya tela. Le veo que le cambia el semblante. No, me ha cambiado enteramente porque, claro, no pensaba yo que la informática, el hardware, iba a ser tan fundamental, el software y todo esto, ¿no? De hecho, ¿no? mira, Ernesto Fernández Romero, gran maestro malagueño, súper entrenador de élite, también se fija mucho en esta importancia del hardware, ¿no? Él recuerda sus comienzos con Paco Vallejo y me contaba hace tiempo que en sus inicios con Paco tenían hasta 4 computadoras, ¿no? Y que se le ocurrió conectarlas con otras 2 que él tenía en su casa para montar así en red un superordenador y así, bueno, pues un poco convirtieron la casa en un Silicon Valley. Silicon Valley, ¿no? El Silicon Valley de Ernesto, vaya tela. Me les imagino, ahí a Paco, a Ernesto. Ahí, yo también, ahí entre los cables, que no pises eso. Con las torres y todo. Muy bien, pues no había pensado yo, cuando hemos comenzado el capítulo, que iba a ser tan importante la parte informática. Técnica. Sí. Y esto es muy loquísimo, esto le va a gustar, Roberto. Esto me lo comentó Ernesto y yo también me quedé así como ojiplático, ¿no? Y es que él dice, bueno, hay que actualizar los módulos de análisis y uno dice, bueno, claro, como cualquier cosa, ¿no? El iPhone o lo que sea, tal, el Windows, ¿no? Pero sobre todo es porque hay que tener en cuenta que cada módulo tiene algo parecido, Roberto, como a un estilo propio, es decir, Komodo, que es un programa súper potente, ¿no? Sí. Y Houdini, que es otro, proponen líneas tranquilas, no se meten tan rápido en la pelea táctica, ¿vale? Y en cambio Stockfish es más agresivo, tiene un estilo como más de ataque. Así que ante una misma posición en el tablero, las valoraciones de los distintos programas son muy distintas. El argumento de Ernesto acerca del estilo propio de los módulos me trae a la memoria lo que nos dijo una vez, ¿se acuerda el maestro Ramón López de Mántaras? Premio Donald Walker de Inteligencia Artificial sobre la sorprendente demostración de juego que exhibió el software AlphaZero, que es de Google, os recuerdo, ¿no? Cuando derrotó al programa Stockfish 8 y de forma aplastante, ¿se acuerda, no? Sí, eso fue por 2017. Más o menos. De todo hace mucho tiempo ya. López de Mántara insistía en que sería abusar del lenguaje y llamar intuición a lo que hace AlphaZero. Decía, pero sí es cierto, reconocía, que hace cosas sorprendentes para los seres humanos. Y tanto, ¿verdad? Entonces yo ahí le voy a coger el guante muy bien ese recuerdo, Roberto, y yo le voy a ver, la pregunta, para poner el cierre además al capítulo y dejarlo así, ¿no? Como inquietante. ¿Qué ocurriría, Roberto, si un entrenador de élite, no sé, Agar, que hemos nombrado, Divis, Ernesto, otros tantos, tuviera acceso y comprendiera el proceso de la toma de decisiones de AlphaZero? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Me puede decir lo que usted piensa? Sí, le digo lo que pienso, ¿vale? Yo creo que pasaría, que el ajedrez alcanzaría una dimensión lúdica, creo que desconocida, y el entrenador como Isaac Newton lograría ver más lejos, ¿no? Mucho más allá de la teoría clásica y esta vez sobre los hombros de un gigante de silicio inquietante y hermoso. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Cuentos, Jaques y Leyendas. Entrenador, la pieza invisible del ajedrez. Y ahora, Azuaga, toca el momento del conversatorio y del plato estrella, Plato estrella, lo veníamos esperando, lo habíamos anunciado, ¿verdad? Vamos a hablar con Miguel Illescas. Sí, ¿no? haga el perfil, por favor. Vamos a hacerlo. Mira, Miguel es programador en informática, por si alguien lo desconoce, y sobre todo, que eso sí que se conoce bien, es gran maestro internacional de ajedrez, 8 veces campeón de España, entrenador de élite, conferenciante, escritor y editor de la revista Peón de Rey, ¿no? La prestigiosa publicación en habla hispana sobre ajedrez. Vamos a tener un lujazo, Roberto. Vamos a contar con uno de los más grandes dentro y fuera del tablero, con nosotros, Miguel Illescas. Miguel Illescas, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, hola.
Hola, muchas gracias, muy bien, gracias. ¿Qué tal vosotros? Bien, ha sido justo y necesario el maestro Azuaga en el perfil. ¿Ha exagerado un poco o se ha dejado cosas? No, yo creo que lo ha hecho muy bien, ha resumido, la verdad que tengo 58 años, 48 podríamos decir casi de carrera, y lo ha sabido resumir en menos de medio minuto. Me lo voy a apuntar yo para cuando me pregunten. Muy bien. Copio Gracias, Miguel. Eres muy amable. Creo que solamente un inspector de Hacienda lo puede hacer también. En fin. Oye, geolocalízate. ¿Dónde estás? Yo estoy en Barcelona, soy nacido aquí y he vivido toda mi vida aquí, excepto un par de interesantes años en León, que viví en León. Sí. Oye, vamos a empezar, si te parece, con un ejercicio de nostalgia o no sé si de justicia histórica, Miguel. Te vamos a poner un corte sonoro y en unos segundos te vamos a preguntar por ello, por el corte y así arrancamos la conversación. ¿Os parece bien? Venga. Pues venga, el primer corte sonoro con Miguel Illescas. No, I never proposed that it's not playing. I said there are 3 or 4 people in the world that could compete with Deep Blue. This is not about computer beating Quinolas, definitely, but Deep Blue is playing definitely by itself, as Game 1 shown, on a very, very, very good level. Es Kasparov protestando e insinuando que una máquina no puede jugar tan bien. Dice que, en fin, todo esto sucede en mayo del 97, en la rueda de prensa posterior a ese duelo definitivo contra Deep Blue, y nuestro invitado Miguel Illescas estaba allí en Nueva York, Estados Unidos, siendo testigo directo en primera persona de la historia con mayúsculas del ajedrez, como parte del equipo IBM. Miguel, cuando oyes este corte, ¿qué recuerdos te vienen de aquel momento tan histórico para todos? Bueno, yo creo que fue una sorpresa para mucha gente, yo me incluyo porque yo no esperaba que Kasparov tuviera esa interpretación. Si bien es cierto que nunca le gustó perder, entonces bueno, esa segunda partida que perdió le dolió mucho y encontró ahí como una excusa, ¿no? Pero fueron momentos, me acuerdo la pregunta, un periodista al final, después de Kasparov quejarse, le preguntó, dice, pero a ver, ¿usted está acusando a IBM de hacer trampas? Porque había mucha retórica, pero faltaba concretar. Y yo pensé, digo, ¿habrá cobrado el cheque ya? Porque era una pregunta con mucho veneno, ¿no? Entonces Kasparov salió, como es habitual en él, es un tío muy inteligente, y dijo, bueno, ¿se acuerdan el gol de Maradona contra Inglaterra? Sí, la mano de Dios. Esta jugada la hizo la mano de Dios, exactamente. Sí. Y claro, yo me sentí un poco aludido, porque yo era el jugador más fuerte del equipo de Deep Blue, de los grandes maestros que estábamos ahí, y yo era el jugador de Marcelo. Entonces, de alguna forma, y aparte era una jugada de mi estilo, ¿no? Una jugada de esas estratégica, posicional, y yo sentí que digo, bueno, igual se cree que estoy jugando yo, ¿no? Pero eso fue falso, y luego Kasparov reconoció con el tiempo que no tenía razón. Bueno, pues muy bien, muy bien. Tuvo que ser, aquí tenemos una foto ahí, sí. Hemos sentado en primera fila ahí con todo el equipo de IBM, tuvo que ser alucinante vivirlo. Vamos a ir otro corte, el segundo y el último, de un fragmento de la CNN, que estaba dando la noticia de esta derrota de Kasparov contra Deep Blue, y vamos a ir a Illescas en inglés, apuntando hacia una reflexión que me parece muy interesante. We chess players, we always thought that our intuition, our creativity was over the possibilities of any machine. And well, now everybody realized that the future was not so far beyond, it was just, future is now. Sí, dice Miguel aquí que los ajedrecistas siempre habíamos pensado que nuestra intuición, nuestra creatividad estaba por encima de las posibilidades de cualquier máquina, y ahora todo el mundo ya se da cuenta de que el futuro no estaba tan lejos, que pues el futuro estaba aquí, ¿no, Miguel? Estamos hablando del 97. ¿Dónde estamos entonces ahora con la irrupción de AlphaZero, de estas máquinas tan superpotentes? ¿Y cómo crees que afecta este desarrollo informático tan fantástico al juego del ajedrez? Bueno, creo que el ajedrez siempre ha sido un espejo de la vida, pero de lo que va a pasar en la vida futura, porque hemos ido viendo cómo todos los eventos que se han ido dando al ajedrez luego se han reproducido en el mundo real, en otros ámbitos, ¿no? Y actualmente nadie pone en duda que las máquinas, en cierto modo, son creativas. Uh-huh. Está claro que parten de una forma distinta de crear, al ser humano, distinta de pensar. Pero eso ya empezó a hacerlo Deep Blue con la famosa jugada que a Kasparov le parecía que era impropia de una máquina. La máquina, allí me acuerdo que IBM circulaba entre los empleados una revista, la revista de los empleados, ¿no? Uh-huh. Y la portada era muy bonita porque era una imagen de un señor mayor mirando un tablero de ajedrez, uh-huh. Y las gafas se había reflejado la posición y ponía Deep Blue, did it think?
pensó la máquina, se puede llamar. Entonces estábamos al principio de ese desarrollo y te resumo muy rápido porque en el año 2019, analizando unas partidas de AlphaZero, descubrí una posición y que me pareció increíble. O sea, en la jugada 8, en la jugada 10, hay una posición compleja que si la pones a cualquier gran maestro y le preguntas cómo la ve, te va a decir que no lo sabe, que es muy complicada. Están las 32 piezas sobre el tablero y me impactó muchísimo ver, esto hace ya 6 años, que la máquina no solamente decía que el blanco está mejor, decía que la partida está ganada, con 32 piezas, todas las piezas en el tablero. Y yo me quedé muy impactado porque digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo la máquina puede saber que esto está ganado? Entonces investigué, vi por un lado que era cierto, o sea, la máquina ya es infalible en ajedrez, pero entonces quise saber cómo lo hace, o sea, parece magia. Y acabé entendiendo más o menos, y entonces anuncié hace 6 años, dije, señores, si esto ha pasado en ajedrez, agárrense porque lo que viene tiene que ser increíble, o sea, porque efectivamente si una máquina es capaz de saber eso en ajedrez, pues va a poder saber muchas cosas que a día de, bueno, que hace 6 años nos parecían increíbles, y bueno, luego ha aparecido ChatGPT y han aparecido todas las inteligencias artificiales, cada una especializada en un área, y esto solo es el principio del camino, o sea que IBM fue precursora de algo que se está cocinando todavía hoy. Dejadme que escuchemos algo y nos salgamos un poquito del ajedrez, que también está bien, ¿eh? Yo no sé si os suena esto que va a empezar a sonar, ¿eh? Un toque de pimienta y de rock and roll. Me consta que de pequeño, Miguel, tenías un toquecito rockero, de pelo largo, y que te gustaba Deep Purple, Iron Maiden, Led Zeppelin. Bueno, no sé. Te sigue gustando, sí. Cuidado, Perdón. Oye, ¿cuánto de ese joven Miguel soñador, adolescente, juvenil, queda hoy? No solo dentro del tablero. Bueno, no es algo que me pregunte. Supongo que vas evolucionando, la vida te cambia, no eres la misma persona. No solamente por aquello de que los átomos cada X tiempo se renuevan y tal, sino porque tú mismo vas aprendiendo, ¿no? Y moldeando tu carácter con la experiencia. Ahora ya hay algo que sí echo de menos, te voy a decir, que es el sentido épico de la vida, que yo lograba cuando jugaba torneos para compensar la gran desventaja que tenía en cuanto a escuela, porque los rusos tenían una educación, llevaban el ajedrez en el ADN, y tú tenías que enfrentarte a esa gente con algunas armas, y entonces yo desarrollé un poco una técnica que era motivarme mucho para rendir por encima del 100%, si es que eso es posible, y desarrollaba un poco el sentido épico, ¿no? Que era pues pensar que esta partida es súper importante, estoy en un momento fantástico. Creabas como una aura respecto a la partida y a lo que iba a suceder, como si fuera algo de gran trascendencia. Y luego, con el tiempo, cuesta cada vez más lograr esa motivación y lograr esa inspiración que te da el sentirte que estás haciendo algo especial, ¿no? Con los años has hecho todo tantas veces y de tan distintas formas que esa motivación, bueno, pues es un poco mágica y tienes que reemplazarla con otras herramientas, ¿no? Yo en concreto, pues, con la experiencia y quizá con la disciplina. Oye, qué bueno. Hace poco cenábamos juntos y hablábamos de algo parecido, ¿te acuerdas? Del sentido épico y de cómo te haces mayor y vas perdiendo cierto factor sorpresa, ¿no? Totalmente. Oye, Miguel, has tenido la fortuna de medirte en el tablero a muchos de los mejores jugadores de la historia del ajedrez. De hecho, puedes presumir de haber logrado algunas victorias históricas, hacer tablas contra, si no me equivoco, 12 campeones mundiales. Smyslov, Mikhail Tal, Spassky, Karpov, Kasparov, Kramnik, Anand, Halfman, luego el nombre impronunciable, Kasindafunov, que no sé si lo dije bien, Topalov, Ponomariov y hasta el mismo Carlsen, ¿no? Bueno, ¿cuál de los que nombro, y si falta alguno, pues lo añades, te impactó más conocer y por qué? Bueno, a ver, quizá en mi época el jugador dominante era Kasparov. Entonces, enfrentarse a Kasparov era toda una experiencia, por muchas razones. Primero, porque tenías que intentar salir vivo de la apertura, que no era fácil, porque la preparación de Kasparov... Sí, yo me acuerdo que cuando jugué con él una de las primeras veces, le hice una variante mía, ¿no? Que yo había ensayado con éxito contra gente del top 10 mundial,
y me la refutó y después de 6 horas perdí. Y me dijo, estaba deseando que me tocara contigo porque yo ya vi que esto lo habías jugado en Dubái hace 3 años y yo descubrí que esto era malo. O sea que yo había perdido esa partida 3 años antes y no me había enterado, ¿no? Entonces jugar con Kaspar era muy difícil por eso, ¿no? Porque realmente era como que tenía un hacha esperándote. Imagínate una habitación con 20 puertas y en 19 está Kasparov con un hacha y te corta la cabeza. Tienes que acertar la única puerta en la que no vas a ganar, pero por lo menos vas a seguir jugando. Y era realmente difícil, ¿no? Pero bueno, a ver, todos, Anand, Kramnik también eran jugadores que eran muy difíciles. Karpov era increíble también, a pesar de que con Karpov yo tenía un poco más éxito, ¿no? Porque éramos muy diferentes, entonces en la parte táctica, en la parte de aperturas, yo podía luchar contra él, al menos durante un rato, ¿no? Sin embargo, había otros jugadores que eran con un estilo universal como el mío y eran una pesadilla jugar con ellos, ¿no? Como Anand. Anand era mejor que yo en todo, absolutamente, y no había dónde esconderse, no había un campo de batalla que me pudiera ser favorable. Entonces, bueno, eran días difíciles. A Karpov, si no me equivoco, Miguel, le ganas varias veces, una de ellas en 2 hermanas, ¿no? En el 90... Sí, le gané, ¿no? Bueno, en varias... La palabra varias es muy generosa para... Bueno, son dos. Si son 2, ya son varias, Miguel. 2 son varias, sí. Bueno, pues le gané una vez en Villarrobledo y una vez en 2 hermanas. Bueno, pues aquella partida fue curiosa, porque la noche antes descubrimos una novedad en una partida de Anand con Ivanchuk, 2 jugadores que eran del top 5 mundial, y Karpov se fió de ellos y yo descubrí que ellos estaban equivocados. Y entonces aproveché esa feliz coyuntura, que eso pasaba muy pocas veces, que pudieras descubrir un error en una partida de muy alto nivel. Pero aquella vez pasó, logré colocar una novedad y Karpov, a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo esa vez escapar de la derrota. Qué bien. Oye, Miguel, hemos estado hablando hoy en el programa en Cuentos, Jaques y Leyendas de la figura invisible del entrenador y hemos preguntado a algunos de los más conocidos cuál ha sido la revolución teórica, digamos, más importante del ajedrez contemporáneo. ¿Cuál dirías tú que marca un punto de inflexión a tu juicio? No, sin lugar a dudas, la aparición de los ordenadores, la informática cambió totalmente la forma de preparar. De hecho, yo fui uno de los beneficiados, porque yo llegué muy rápido al top 100 mundial, y estaba pues ahí con 20 años, ya en ese nivel, pero me costaba mucho, no lograba subir al top 50, por decirte, o al top 40. Y fue cuando ya tuve mi primer ordenador portátil, en el año 92, cuando por fin pude jugar o preparar en igualdad de condiciones con toda la élite soviética y a partir de ahí entré en el top 30 mundial. Eso fue un cambio absoluto, que no ha sido tampoco un día, sino que ha sido progresivamente, porque primero llegaron las bases de datos de aperturas, luego llegaron las bases de datos de finales, luego llegaron los motores de análisis cada vez más potentes, y podríamos decir que solamente se ha estabilizado los últimos 5 o 10 años, ya se ha normalizado. Bueno, la aparición todavía de AlphaZero todavía revoluciona un poquito más, ¿no? Pero vamos, ya con Stockfish, cualquier versión de Stockfish de los años 2010 en adelante, el ajedrez cambió totalmente. Había una cosa que se llama el oráculo. O sea, hay algo que sabe todo. Entonces, bueno, es como si existiera Dios. O sea, Dios existe y le puedes preguntar lo que quieras. Pues imagínate en qué ámbito nos movemos. Nos estás dejando unos titulares que son maravillosos. Total. La verdad que sí. Dentro de esta revolución que bueno, has apuntado ahí a la revolución informática, por supuesto, pero en cuanto a lo que son líneas, en cuanto a la construcción teórica del juego, hemos estado antes repasando un poco, pues bueno, desde Bob Binnick cuando estudiaba las partidas de Capablanca hasta, bueno, sin duda la revolución que supuso cuando Kramnik contra Kasparov, ¿no?, utiliza la berlinesa, ¿no? Y todos más o menos estaban de acuerdo, los entrenadores con los que hemos hablado, en que el muro de Berlín fue el punto de inflexión. ¿Estás de acuerdo con ello? Bueno, a ver, en cierto modo sí, pero fíjate, yo veo hoy en día las aperturas ya no son tan importantes. Ajá. Es curioso. ¿Y por qué? Pues porque ya no se puede prácticamente arriesgar. En mi época podías asumir ciertos riesgos
Y una de las ventajas de no tener las máquinas era que no había nadie que te dijera lo que estás jugando es malo. Entonces podías dejar, había un espacio al riesgo, ¿no? Al farol, pero hoy en día ya no. Hoy en día todas las variantes se pueden comprobar y es muy difícil que te arriesgues a jugar algo sabiendo que es malo. Aunque las probabilidades de que el rival se equivoque estén ahí, ¿no? Mijail Tal, cuando él hacía sus sacrificios, él no sabía que eran malos. Sabía que había una probabilidad de que fueran malos, pero no es lo mismo que tener la certeza, ¿no? Bueno, de hecho, algunos Miguel, eran muy malos, ¿no? Y de hecho, bueno, el farol funcionaba. Pero bueno, sí, pero la famosa frase de Tal, ¿no? Cuando le decían, es que usted ha sacrificado 4 piezas, y decía que solamente le podían comer una a la vez, ¿no? O sea, entonces, hoy en día no se puede, el riesgo está muy penalizado. Yo creo que en ese aspecto el ajedrez ha perdido belleza, vamos a decirlo así, y ha pasado, bueno, quizá como otros deportes también, ¿no? Porque tú ves jugar al Brasil, al fútbol al Brasil de Pelé, Jairzinho y compañía, y si los pusieras hoy a jugar contra un equipo de primera división, pues igual pierden, porque es que el deporte es más físico, es más disciplinado, es más técnico, y esto ha pasado en ajedrez también. Hoy en día priman la memoria, la dureza, resistencia mental, la concentración, el trabajo duro, y la creatividad no es tan decisiva como podía ser hace 30, 40 años, ¿no? El muro de Berlín, bueno, fue la demostración de Kramnik de que lo que pasa es que, a ver, fue un paradigma, porque curiosamente Kasparov, el error que cometió fue querer refutar el muro de Berlín con las computadoras. Y las computadoras en aquella época no estaban preparadas para refutarlo. Hoy en día sí. Hay que decir que eso ha cambiado. Kramnik encontró una forma de jugar que podríamos decir era una estrategia anti-máquinas y también anti-Kasparov, porque le cambiaba las damas, ¿no? Fue realmente muy bonito, muy poético, ¿no? Muy bello lo que hizo Kramnik, resucitar una variante que se consideraba mala, oxidada, de hacía casi 100 años, y demostrar que las máquinas estaban equivocadas, porque cuando tú le ponías aquella variante a las máquinas, decían que el blanco está mejor y que está ganando. Y yo creo que eso enloqueció a Kasparov, que luego supe que obligó a sus analistas a analizar día y noche aquello con las máquinas y los pobres acabaron... Sí, por eso lo intentó hasta 3 veces, ¿no? Y las 3 veces salió como salió, ¿no? Con tablas, ¿no? Pero luego lo que ha pasado es que muchas aperturas... la apertura italiana, una apertura que tenía 400 años y que prácticamente no se jugaba a alto nivel, porque se consideraba una apertura inocua para aficionados casi, pues cuando el muro de Berlín refuta un poco, entre comillas, la apertura española, los profesionales se dan cuenta de que pueden obtener algo parecido a la española a través de la italiana. Y hoy en día todos juegan la italiana. Es realmente, para mí es un aburrimiento. O sea, casi no se juega la defensa siciliana, que llevaba una lucha muy aguda, y vemos montones de italianas. ¿Y por qué? Porque el blanco logra lo que ya no está logrando en casi ninguna apertura, que es una microscópica ventaja a largo plazo para intentar apretar, que es un poco el objetivo, porque hoy en día ya no se pretende lograr ventajas. Sabemos que, gracias a las máquinas, sabemos que el ajedrez es tablas total, y si dejas a 2 máquinas jugando, te van a hacer 100 tablas. Lo que pasa es que en los mundiales de máquinas, ¿sabes lo que hacen? Les obligan a jugar aperturas dudosas. Y es la única forma de decir, venga, vas a jugar el gambito de rey y luego con negras el gambito de rey. Entonces, las 2 máquinas juegan el gambito de rey y de vez en cuando alguna de ellas logra 404, no perder. Pantalla. Sí, logra no perder, ¿no? Claro. Sí, pero es la única forma, porque si no, las máquinas con el juego perfecto que hacen harían todas tablas. Y de hecho, en la élite, cuando se enfrentan los tíos muy duros, ya vimos lo que pasó en el Mundial Caruana-Carlsen, 12 tablas. 12 tablas en 12 partidas. Los chicos juegan demasiado bien. Yo ya no te digo que no me guste seguir, pero es que la perfección es aburrida, ¿eh? Oye, en serio, nos estás dejando unos titulares alucinantes, así que te voy a pedir un titular. Creo que te escuché defender que sí se puede vencer a las trampas. En un titular, ¿cómo vencemos a las trampas, Miguel? Pues no sé cuándo diría yo eso, quizás hace 20 años. Hoy en día es cada vez más difícil, cada vez más difícil. A ver, hay que distinguir, si quien hace trampas es un aficionado, es bastante fácil pillarlo. Si hace trampas un profesional y las hace bien,
es casi imposible. O sea, puedes tener una probabilidad del 99%, pero claro, yo en este aspecto no soy muy partidario de hacer tabla rasa, porque tú condenarías a 99 culpables sabiendo que estás condenando además a un inocente. Yo no lo haría, es que no lo veo así. Ahora, si es 1 entre 1.000.000, igual sí me arriesgo, ¿no? Pero si trabajas, por ejemplo, con márgenes del 1%, del 2%, al final estás condenando a inocentes, y eso me parece una tragedia. Es que es como muy complicado. Sí, es muy difícil. A ver, las trampas por internet son casi incontrolables. Sí. En presencial hay métodos, pero no son baratos. Aislar de forma, o sea, evitar que haya señales de radio, señales electromagnéticas en un recinto, equivale a aislarlo. Eso es caro. Hacer controles a los jugadores, incluso inspecciones físicas en un oído, que te metan ahí un aparato para detectar si en un oído llevas un micrófono de estos. O sea, pueden ser muy invasivas, y a lo mejor los jugadores tienen que firmar un contrato donde autorizan que un médico les haga ese tipo de inspecciones. Sí, me temo que el ajedrez, en cuanto nos empiecen a meter chips, sabes que ya se puede meter chips en el cuerpo humano. Pues cuando esto empiece a generalizarse y a normalizarse, que no tardaremos muchos años en... Yo ya, bueno, no sé, te podrás meter un chip que hables chino, que hables idiomas, que seas más guapo, por desgracia, ¿no? Ni más joven. Es lo que te falta. Que no. Ya, lo que te falta, Roberto. Estoy soñando ya con chips, o con Kasparov detrás de una puerta también, ¿eh? Oye, nos vamos pero ¿cómo controlaremos, no? ¿Cómo controlaremos las trampas en ajedrez cuando sea posible llevar chips dentro del cuerpo, no? Imposible. Yo veo un panorama complicado, para el juego de ajedrez a 30 años vista, lo veo 20 incluso, lo veo complicado. Pues me quedo con ese titular, ¿eh? Dime. Déjame dar una nota de optimismo, porque que se pueda hacer trampas en el deporte de élite no significa que los aficionados disfruten de una actividad tan maravillosa y tan estimulante como es el ajedrez, y eso creo que tiene para largo, porque realmente no ha habido todavía en la historia de la humanidad ningún juego que se haya podido comparar al ajedrez en cuanto a simplicidad en las reglas y profundidad táctica y estratégica en el juego. Creo que todavía no lo han sacado. Y mira que la tecnología es maravillosa. Vamos a tomarnos un cafelito. Sí, yo tengo ganas. La cafetería de Hackeados. ¿Cómo tomas, Miguel Illescas? ¿Cómo tomas el café? ¿Lo tomas solo y sin azúcar? Yo tomo un café solo por la mañana, sí, con cafetera italiana. No me gustan las novedades. El café italiano de toda la vida, ¿sabes? Así, en cafetera larga y luego durante el día intento no tomar más, porque dicen que no es muy bueno. Bueno, pero yo recuerdo que te gustaba tomar el café solo y sin azúcar, porque las cosas te gustan puras y naturales, al estilo de Capablanca. Sí, eso fue lo que nos dijo la última vez. Tú nos lo dijiste. Sí, ahí, quedó muy bien. Ahí sigo fiel a esa política. Sí. Bueno, pues voy a por los cafés. Soy muy partidario, soy muy minimalista en muchos aspectos de la vida. Vale, bueno. Yo quiero uno como el de Miguel, por favor. Marchando. Al estilo de Capablanca. Marchando. Y bueno, Miguel ya sabe bien en qué consiste el cuestionario Blitz. Preguntas rápidas, respuestas cortas, facilito y bueno, según lo sientas, ¿vale? Y en nada, estamos con el aplausómetro que tenemos ya preparadísimo, Roberto. Sí, todo preparado, preparado. Puede resultar aplauso o abucheo. Pues bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz de Hackeados. Hoy en la silla de tortura radiofónica, Miguel Illescas. Bueno, la primera, ¿a quién le regalarías un tablero de ajedrez, Miguel? A todos los políticos, a todos. A todos, sin excepción. Vale. Bueno, segunda. Sabemos que en una al menos de las partidas que más, no sé si decirte, frustraron o todavía recuerdas, fue una que jugaste precisamente contra Karpov en el 87, la primera vez que jugabas con él en Bilbao, si no me equivoco. La tenías ganada, se te escapó, ¿verdad? ¿Te acuerdas de toda la partida, solo de algunas jugadas, o la has borrado para siempre? No, me acuerdo de los momentos críticos del esquema, veo el enroque de Karpov, veo casi todo, pero la partida entera no creo que me acordara. Perfecto. ¿Qué dirías que es lo mejor del ajedrez? Lo mejor para mí es el reto intelectual, puro y, ¿sabes? Y transparente. Ajá. Oye, ¿qué estás leyendo estos días? Porque la última vez que te lo preguntamos, hace ya muchos años, estabas con Benedetti. ¿Con qué estás ahora?
Últimamente leo cosas raras. Ahora estaba leyendo la obra de un amigo mío, Jorge Wagensberg. Es un libro autobiográfico, unos años después. ¿Cuánto crees del 0 al 10 que se transfiere del tablero a la vida? 11. 11, ala. ¿Con quién te gustaría, Miguel? ¿O te hubiera gustado, en tu caso, jugar una partida de ajedrez y se ha quedado pendiente? Me hubiera gustado jugar con Bobby Fischer, un campeón al que no tuve... Estuve a punto de jugar con él, pero no se dio la oportunidad. Si te hago C4 con blancas, la inglesa, ¿qué me juegas? Contra C4 juego E5, cojo el centro. Me gusta jugar como de la escuela clásica. Muy bien, bueno, te voy a pedir que nos pongas 3 post-it de estos amarillitos, 3 palabras clave que te vengan a la cabeza cuando escuchas que alguien habla del fenómeno del prodigio Faustino Oro. Dime 3 palabras que se te pasan por la cabeza. Es un abuelo. Ajá. Tiene un carácter extraordinario. Sí. O sea, y luego tiene pasión. O sea, pasión, carácter y... No sé, experiencia con 10 años. ¿Cómo es posible, verdad? Total. Cookies contra Diliren. ¿Le das alguna remota posibilidad al chino o no tiene nada que hacer? No lo sé, es que un match por el Mundial es otro universo. No sabemos qué va a pasar ahí. Ahora mismo parece 60-40, pero no lo sé. Abrimos puede cambiar mucho. Pero queda es poco, que en 2 meses una persona puede cambiar, sí, puede cambiar todo. Vale, bueno, pues lo dejamos ahí, la incertidumbre. Queda muy poquito. ¿Cuál ha sido siempre, Miguel, tu punto fuerte como jugador? Mi estilo universal. Tienes que completar una frase y es facilita, ¿vale? Es muy amplia y muy generosa. Gracias al ajedrez, puntos suspensivos, y te toca completarla, Miguel. Gracias al ajedrez me ha ido bien en la vida. Vale, bueno, bien, no es poca cosa, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay una transacción de 11, joder, tanto. Pues un aplauso para Miguel Illescas. Fenomenal. Oye, Miguel, muchísimas gracias por estar en Hackeados, por volver a estar con nosotros un ratito, y ha sido súper interesante esta conversación. Muy agradable, de verdad, Miguel. Bueno, me alegro de los titulares. Sí, a ver cuál cogemos luego, Yo tengo uno, pero vale, luego lo debatimos. Vale. Miguel Illescas, gracias por estar en Hackeados. Un abrazo, amigo. Un placer, gracias a vosotros. Un abrazo. Buah, qué pasada, ¿eh? Lo de... Tener Illescas, ¿verdad? Aquí sí. Como quien tiene un amigo, que es lo que es. Sí, también, pero qué de perlas. Yo me voy a escuchar la entrevista luego me dice varias veces, ¿eh? Usted ha dicho que tiene el titular. Tengo el titular. Luego lo debatimos en redacción. Venga, va. Bueno, bienvenidos a Torre en Séptima. Ya sabéis que nos ponemos en la séptima fila como una torre que domina altiva el campo de batalla, y leemos los mensajes de los oyentes. Nos están llegando mensajes por todos los suitos. Sí. O sea, ya a mí se me escapa, como también. Agua entre los dedos. Twitter, Instagram, los perfiles de Diario Sur, los del Grupo Vocento, el iVoox, en esa cosa llamada Facebook. En YouTube también veo comentarios. En fin, ¿por dónde empezamos? Venga, por Manolo, ¿no? Manuel Baos Farfán. Saludo, Manolo. Que nos escribe y nos dice: esta segunda temporada ha empezado fuerte, cada episodio es emocionante, trae historias que te dejan asombrado. Gracias a vuestro esfuerzo, este podcast es imprescindible para todos los amantes del juego ciencia. Un fuerte abrazo. Pues un fuerte abrazo, ¿eh? Osin dice: el primer largometraje de animación fue Las aventuras del príncipe Ahmed, ¿eh? Y dice, y ya en este aparece una partida de ajedrez. Vale. Y dice, es más, hay un canal en Telegram que es exclusivo de películas de ajedrez, y es estupendo. Y termina, dice, no debió hacer la pregunta acerca del ajedrez y el cine porque ha quedado como un gran ignorante del cine ajedrecístico. Hay decenas de películas interesantes. Ay, Josín. Ay, Josín. Por favor. Pero bueno, qué enfado, ¿no? Lea más, por favor. Sí, bueno, a Josín le contestaba Diamond, ¿no? Decía, la pregunta Saludo. No es que no haya películas, sino que sean taquilleras. La película de Sacrificio de Peón tuvo pérdidas, luego en repeticiones se ha recuperado. Campeón del mundo tuvo premios, pero no llegó a butacas en Occidente o sin ruido. Ya. Bueno. Qué clase tiene Diamond, ¿eh? Sí. Por cierto. Así que bueno, abrazos. Y ahora nos vamos a la biblioteca de Caixa, con las recomendaciones del maestro, ¿no? Sí, yo ya quedo en silencio. Cuando ustedes corren la biblioteca, yo hago así, convierto en monje zen, a punto.
Vale, pues recomendaciones literarias del maestro Luisón. No basta con que un libro de ajedrez sea bueno, además debería llegar a nuestras manos en el momento adecuado. Eso no ocurrió cuando yo era adolescente y leí por primera vez Manual para jugadores avanzados. La prosa era demasiado densa, el vocabulario demasiado rico, los conceptos demasiado avanzados para mí, aunque luego lo disfruté y aprendí mucho cuando ya tenía otra edad. Esa es mi primera recomendación del día, la recomendación de un libro clásico de ajedrez, Alexei Suetin, Manual para jugadores avanzados. Y la recomendación de autores contemporáneos, John Nunn, el gran maestro inglés, tiene escritos muchos libros, es un autor recomendable, y Claves del ajedrez práctico le va a gustar mucho al jugador de torneos. Habla de cuestiones como la gestión del tiempo durante las partidas, la elección de un repertorio de aperturas, ese tipo de cosas tan útiles para el que juega torneos. Qué bueno, Luisón. Vaya biblioteca, ¿eh? Sí, y es verdad lo que dice, que a veces los libros llegan antes de tiempo. O después también. Puede ser también después, ¿no? Y que lleguen en el momento justo, es perfecto. Sí. No siempre pasa, pero bueno. Pues nada, la biblioteca de Caixa. Y ahora las noticias, ¿eh? Tengo un titular que dice: España en la Olimpiada de Ajedrez de Budapest. ¿Qué ha pasado? Claro, es que esto copa ya la sección, ¿no? Porque hay que celebrar y mucho la actuación de España, tanto en masculino como femenino, pero sobre todo, ¿no? A la representación femenina, ¿no? Sí. Es que hemos sido cuartos, Roberto, cuartas, ¿no? Sí. En la Olimpiada de Budapest, gran actuación de todas las jugadoras, medalla de plata además individual en el tablero número 1 para Sarah Haden. Ah, por cierto, antes he dicho Sarah Caden. Es verdad. Mejor Sarah Haden, ¿no? Yo creo que sí. Vale, pero, vale. Igualmente. Mejor. Sí. Enhorabuena, Sara. Sí, Sabrina Vega, ¿no? En el tablero 2, sí. También medallita de plata para ella. Ayer, el otro día vimos el vídeo del... Yo me parece que lo vi ayer de rebote y era muy emocionante ver a Sabrina. Mucho, sí, le abraza a Iván Salgado, que es su entrenador. Hoy que hablamos de entrenadores, ¿verdad? Un saludo a Mónica y a Marta y a Ana también. Total. Ahí está. Ha sido muy emocionante. Y en chicos, en masculino, bueno, Alan Pichot. Increíble, medalla de bronce en el tablero cuarto, ¿no? Y bueno, hemos quedado décimos, ¿no? Así que enhorabuena a la selección femenina y a la masculina por esa pedazo de Olimpiadas. ¡Ole! Por cierto, que tengo aquí un mensaje del Divis, ¿no? Sí. Que dice: histórica actuación española en las Olimpiadas, cuartas las mujeres con estelar actuación de Sara, Sabrina, ambas plata en su tablero, décimos en el absoluto con Alan Pichot, consiguiendo el bronce, ambos equipos a un solo punto del segundo puesto. Estuvo muy cerca. Sí, felicidades también y enhorabuena tanto a Divis, que lo hemos nombrado mucho hoy, como a Iván Salgado, ¿eh? Ambas piezas invisibles, pero necesarias para este logro. Vale. No vamos a nombrar más al Divis, que se nos va a poner más ancho que largo, y tampoco... Y ahora la sección más elegante, la gran diagonal o el saludo de un personaje, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Bueno, no, estoy pensando en lo que le dije al principio. ¿Qué pista le he dado? Acento granaíno, creo, ¿no? Sí, me ha hablado de acento granaíno, sí. Bueno, pues ya desvelo que nos manda un saludito y una pregunta muy interesante. Hay que estar muy atento a lo que nos manda Fran Ajedrez. Hola a todos amigos de Hackeados, aquí os saluda Fran Ajedrez. Para quien no me conozca, soy monitor superior de la Federación Andaluza. También en su día fui alumno del grandísimo Luisón, que seguramente ya lo conozcáis todos. También tengo canal de YouTube y de Twitch, aunque sí es verdad que a día de hoy estoy completamente dedicado a la enseñanza, tanto en colegios como de manera online con niños de toda España. Y bueno, hoy tengo la suerte de poder compartir lo que me han enseñado con las futuras generaciones de ajedrecistas. Y para no enrollarme mucho más, me gustaría felicitar a Manuel y a todo el equipo por el increíble trabajo que hacen en este espacio tan necesario para los amantes del ajedrez y decir que es un honor poder escuchar y formar parte de una comunidad como la vuestra que sigue trabajando para que el ajedrez siga creciendo y cada vez sea más conocido entre aquellos que nunca le dieron una oportunidad, ¿no? Pero eso sí, antes de despedirme, me gustaría llevarle un poquito la contraria al programa y en vez de una pregunta me gustaría haceros dos. La primera es: ¿qué aspectos del ajedrez consideráis más útiles para aplicar en la vida cotidiana?
Y la segunda es, en un mundo tan digital como el de hoy, ¿qué ventajas tiene el ajedrez como herramienta educativa frente a otras actividades más tecnológicas? Y nada, después de esto no os quito más tiempo. Muchas gracias por invitarme, un abrazo y a seguir hackeando mentes. Ole. Ole, qué mensaje más chulo, ¿eh? Qué bueno. Ya sabe que me gusta pedir, yo creo que está aquí cerca, está en Granada, Sí. que le ponemos un coche de producción. Sí, aquí el afán y la voluntad está 100%. Lo difícil va a ser que Frank encuentre un hueco, porque no sé si has oído que está a tiempo completo y demás. Con la educación. Pero si lo encuentra, le diría que él se viene al estudio y todo. Bueno, con él no juego. Él no. Vale, pues oye, si te apetece, Fran, sí, hombre, claro. Las puertas de Hackeados están abiertas de par en par, sí, como en el anuncio. Bueno, espero que nunca nos metamos en una gran movida. Sí, si nos metemos, ya sé que usted me sacará de forma heroica y esto siempre lo voy a valorar. ¿Se imagina que luego llega el momento y es al revés, o no hago nada? Los dos ahí, no, por favor. No, saldríamos corriendo. Y tú, pero si lo dijiste en la radio. Nos ha quedado un programa guay, ¿eh? Sí, un poco largo, ¿eh? No. Pero ha merecido la pena. Sí. Bueno, ¿la semana que viene más? Sí. ¿Seguro? Seguro, ¿no? Hombre, claro, digo yo, ¿no? Será el 40, Zuaga. No digo nada. ¡Ostras! Adiós. Adiós. Adiós.